Deportivo Torremolinos nos acompaña César Díaz, él es preparador y readaptador de la clínica Sojail. César, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal, Marina? Bueno, hoy vamos a hablar de una parte del cuerpo como es la del hombro, que a lo mejor no le prestamos mucha atención, pero sí que os encontráis con casos allí en la clínica, ¿no? Pues sí, la verdad es que el hombro, no sé si lo sabes, pero si no te lo cuento yo, consta de 5 articulaciones. Por lo tanto, es una estructura muy compleja dentro del cuerpo. Y luego una estructura que usamos día a día, porque nada más el hecho de andar estamos moviendo el hombro, pero luego en sí la mayoría de la gente, y ya el día a día de hoy, que trabajamos casi todo con las manos, es una estructura que se trabaja mucho y tenemos, por suerte, mucha patología, no muy grave, porque la verdad es que el hombro no registra patologías muy graves, pero sí muy continuas, porque ahora, como veremos más adelante, es una articulación algo particular. ¿Qué tipos de problemas son los que tratáis allí en la clínica Sojail? Pues como te he dicho, el hombro, encontramos pocos casos que son los más graves, que suelen ser caídas, sobre todo en personas mayores. Suele haber muchas fracturas de húmero o incluso cortes de los tendones del hombro, porque al final las inserciones todas del hombro vienen a parar sobre esta zona, que siempre es la zona más dolorosa del hombro. Cuando hay un golpe se puede cortar el tendón, entonces al final hay que operar, y esa recuperación sí que suele ser más grave y suele ser más entretenida. Pero lo normal que nos encontramos en patología de hombro, sobre todo, son sobrecargas. La vida que llevamos nos hace que las estructuras se descoloquen de su sitio y al final que el hombro sufra más de lo que debe de sufrir. Como hemos visto algunas veces, cuando una estructura la sobreestiramos, en este caso casi siempre la musculatura posterior, porque los hombros casi siempre los tenemos muy echados hacia adelante, entonces se produce un acortamiento grande de la estructura anterior y un sobreestiramiento de la posterior. Ese sobreestiramiento de la musculatura posterior lo que nos lleva es a un déficit de fuerza, y sobre todo a que se inhiba, que no funcione bien esa musculatura, y por lo tanto el hombro no vaya a su sitio y a la hora de trabajarlo nos duela. ¿La edad tiene algo que ver? ¿Os encontráis con pacientes de un segmento de edad concreto o hay...? En deportistas suele ser más en jóvenes. Por ejemplo, tenemos el caso de María de Valdés, que es de allí de Fuengirola y está compitiendo ha conseguido mínima para las Olimpiadas y está a punto de conseguir la plaza en aguas abiertas, que con 16 añitos se tuvo que operar el manguito rotador. Nos pasa mucho en nadadores, ¿vale? Tenemos varios chicos de esas edades, 16, 15, pero son un caso muy específico, suelen ser nadadores. Pero luego, como te digo, esta estructura que se modifica casi siempre es con el tiempo, y es con edad avanzada. A partir de los 55 o 60 años, si preguntáramos, hiciéramos un sondeo, yo creo que el 80-90% de la población le cuesta levantar el brazo. Es un indicio de que el húmero no va a su sitio, porque al final el húmero no entra como tal en una cavidad. El hueso del húmero se deposita sobre como una placa que tenemos en la clavícula y ahí se mueve. ¿Vale? Entonces no es como una cavidad en la cadera, por ejemplo, que es cerrada y el fémur sí entra, el húmero no acaba de entrar. Entonces, en cuanto hay unas descompensaciones, ese húmero se sale de su sitio y a la hora de girar o de moverse no va bien. Entonces, cuando llevamos mucho tiempo una estructura fuera de su sitio, nos va a costar que el brazo se levante, por ejemplo. Entonces, si preguntáramos a mucha gente, levántame los brazos, veríamos que mucha gente, por lo menos una pequeña molestia tendría. ¿Qué partes del cuerpo influyen en el hombro? Para mí lo principal y lo que más gente se queja es del cuello. Es decir, muchos problemas del hombro nos vienen derivados del cuello y al revés. Al final yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si somos dos trabajadores y uno trabaja mucho, al otro le va a pasar más trabajo siempre. Porque si yo no puedo con el trabajo que me estás pasando, al otro le va a empezar a pasar más trabajo. Y si no funciona bien ese trabajador o le echan, el trabajador que queda se va a fatigar mucho más. Pues esto le pasa al cuello con el hombro. Si el hombro no me funciona todo lo bien que me tiene que funcionar, el cuello va a empezar a sufrir y viceversa. Si el cuello no está todo lo bien que tiene que estar, este hombro va a empezar a trabajar más de lo normal. Entonces, esa relación cuello-hombro siempre es muy directa. Siempre nos encontramos con una patología de cuello y luego resulta que el problema real viene del hombro, o al contrario. Y luego la base del hombro es el core. Es el núcleo que hemos hablado a veces. El hombro va insertado en ese core, porque si no tenemos una buena estructura de la columna central, al final el hombro no está en su posición natural. Cuando yo quiero hacer un movimiento de lanzamiento, si no controlo mi columna lumbar, mi espalda se arcaría y mi hombro se saldría de su rango de movimiento. Entonces siempre vamos a tratar el hombro desde el cuello y desde las abdominales, que es fundamental.
¿Qué acciones deberíamos evitar para proteger nuestro hombro? Todo lo que sea elevar el brazo por encima de la cabeza ya supone un esfuerzo máximo para el hombro. Pero al final son acciones que tenemos que hacer el día a día. Lo que sí yo intentaría que la gente evitara es que hiciera todo lo que son movimientos por detrás de nuestro cuerpo. Es decir, cuando voy a coger el típico gesto que voy en el coche, me paro en un semáforo y tengo la tablet o el teléfono al lado o algo de peso y lo voy a coger un poquito hacia atrás, cuando el hombro gira y va hacia atrás siempre va a sufrir mucho. O lo típico que voy con los niños en el coche, van jugando y les intento, no juguéis, todos esos movimientos hacia atrás, el hombro sufre mucho. Por eso es fundamental ese core, porque yo sí tengo que hacer un gesto, por ejemplo, lo que me contaba una chica que tengo con un dolor de hombro muy grande, dice, es que yo tengo la impresora justo aquí a mi derecha. Y entonces al hacer el gesto de coger el papel, claro, lo hace, es un gesto muy repetido, porque imprime muchas veces al día. El papel no pesa, pero si yo hago 100 veces este gesto, donde estoy dañando porque puede haber un acortamiento anterior, entonces ese gesto me molesta. Lo que yo le decía, simplemente gírate, que para eso tenemos el tronco. Es que nuestro cuerpo está diseñado para coger objetos delante, en un rango donde yo pueda verlo, y donde no lo vea, es difícil que coja algo. Lo primero es difícil que lo coja porque no lo veo, pero segundo, ahí mi hombro va a estar sufriendo. Entonces, todo lo que sea trabajar mucho tiempo por encima de mi cabeza y por detrás de mi cuerpo, deberíamos evitarlo. ¿Qué ejercicios son idóneos para prevenir estas dolencias? Pues como he comentado un poco al principio, el principal problema de este hombro es que se sobrecarga mucho la articulación, la parte anterior del hombro, y se debilita mucho la posterior. Todos los trabajos que hagamos que involucren mucho a nuestro pectoral, deberíamos intentar reducirlo, y si los hacemos, deberíamos potenciar mucho la parte posterior. Es decir, todo lo que sean empujes, ¿vale? Deberíamos evitar cuando tenemos un dolor de hombro, ya sea empujes contra mí mismo, si hago push-up contra el suelo o si hago cualquier empuje de un objeto, debería intentar no hacerlo. Y todo lo que sea tirar, ¿vale? Y abrir, yo le hago la broma, vamos a abrirnos un poco al mundo y vamos a dejar de cerrarnos, porque la verdad es que nuestro cuerpo, si nos damos cuenta, cuando avanza la edad lo que se va haciendo es cerrarse, porque todas estas estructuras anteriores se van cerrando y se van contrayendo, y todas las estructuras posteriores se van sobreestirando y se van debilitando. Entonces lo que tenemos que intentar es todo lo que se cierra, o todo lo que es cerrar, no hacerlo mucho, y todo lo que sea abrir, hacerlo lo máximo que podamos. ¿Hay posibilidad de recuperación de las lesiones de hombro? ¿Tarda mucho tiempo? ¿Son complejas? Son complejas en el caso que te mencioné al principio, que son roturas o fracturas óseas o operaciones, ¿vale? Que el trabajo viene para recuperar el 100% del hombro, está en torno a 3-6 meses. Yo siempre en los 3 primeros meses lo que le explicamos al paciente es que lo que vamos a intentar es recuperar la funcionalidad de ese hombro. Intentar que ese hombro vuelva a ser un hombro normal, que se mueva normal, sin dolor. Del 3 al 6 lo que intentamos es darle un tono muscular suficiente para que empiece a hacer una vida normal. Y del 6 al 12, que lo normal siempre en la recuperación son 12 meses de un hombro, hablo de un hombro que está operado. Ese 6-12 es cuando afianzamos. Todo eso que hemos hecho durante los 6 primeros meses, del 6 al 12 intentamos mantenerlo y empezar a hacer ya una vida completamente normal. Cuando son temas de tendinopatías o son temas más de sobrecargas, suele ser rápido. César, pues nos quedamos con estos consejos y como siempre aprendiendo más sobre nuestro cuerpo, que muchas veces creemos que sabemos y no tenemos ni idea. Así que muchas gracias por haber venido. A ti, Marina, buenas noches.